En esta enseñanza voy a hablar de carismas, que son lo que producen en nosotros y hacia dónde nos conducen. Y lo quiero vivir teniendo como tela de fondo, como trasfondo, la vivencia de San Pablo. San Pablo fue alguien que perseguía a los cristianos. San Pablo fue alguien que no conocía al Señor Jesús. Pero cuando se dejó derribar y tumbar por el Señor, comenzó a vivir algo tan inesperado, algo tan novedoso y algo tan sorprendente para él, que se dejó llenar del Espíritu de Dios. Se dejó llenar de esa fuerza, se volvió espiritual. Y volverse espiritual no es como a veces algunas personas entienden, que volverse espiritual es encerrarse en la casa, no volver a salir, hablar bajo, caminar con la cabeza agacha, no volver a ir a una reunión social y vestirse como un monje de hace 2000 años. Creo que espiritual es dejarse llenar de Dios. Es volverse espiritual en todos nuestros comportamientos. Es volverse espiritual en toda nuestra manera de ser, en toda nuestra manera de vivir. Y cuando estamos llenos del Espíritu, inflados por el Espíritu, como que empieza a salir espíritu. Y entonces quizás eso fue lo que le sucedió a San Pablo. San Pablo quedó tan lleno, tan espiritual, es decir, tan lleno de Espíritu Santo, que comenzó a vivir en él y a verlo en las comunidades, unas experiencias carismáticas. Unas experiencias carismáticas. Un texto de San Ireneo exhorta a la comunidad a que no se dejen llevar del desorden en las manifestaciones carismáticas. Y es una época un poquito ya corrida de la iglesia primitiva. Es decir, como que esa experiencia no se agota. Pues yo quiero que hablemos desde carismas, teniendo en cuenta que la vivencia de los carismas parte de dejarse llenar del Espíritu de Dios. Que la experiencia de los carismas tiene que partir de volverse espiritual, lleno de Espíritu de Dios. Y que de allí es donde tiene que aflorar. Estar llenos del Espíritu es la raíz fundamental de poder tener manifestaciones carismáticas. No al revés. A veces nosotros creemos que primero oren por mí para recibir tal carisma para que yo quedar lleno del Espíritu. Es oren por mí para que yo quede lleno del Espíritu. Y quedando lleno del Espíritu, rebosante del Espíritu, ese Espíritu se pueda manifestar en mí a través de experiencias carismáticas. Para San Pablo, la palabra carisma en sus escritos es como un término muy amplio. Él va como reduciendo el campo de acción. Habla de carisma en sentidos muy amplios y luego lo va delimitando en algo muy concreto. Carisma, gracia. Cuando uno va buscando el Nuevo Testamento y aparece la palabra carisma o gracia en el Nuevo Testamento, se traduce de la misma manera en griego. Carisma, gracia. Es decir, es todo don de Dios. Y ese don de Dios reflejado de múltiples maneras. Ese don de Dios dado de muchas maneras. En la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 11, carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 11, nos da como un primer acercamiento a ese mundo del carisma, de la gracia y del don. Carta de San Pablo a los Romanos, Romanos 1:11. Romanos 1:11.
porque deseo verlos y prestarles y darles algún don, algún carisma, alguna gracia, alguna ayuda espiritual para que estén firmes. Es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos, para que nos prestemos una ayuda espiritual, para que nos comuniquemos una gracia espiritual, para que nos comuniquemos un carisma espiritual. Como entendiendo Pablo de alguna manera que allí él se entiende a sí mismo como un carisma para los demás. Cada uno de nosotros es un carisma para los demás. Cada uno de nosotros es un carisma, un don, un apoyo, una ayuda espiritual para el otro. Eso somos cada uno de nosotros y así nos debemos entender y así nos debemos comprender como un carisma, un regalo de Dios gratuito para los demás. Un regalo de Dios para los demás. Pero uno un regalo puede tenerlo en su closet o en su cuarto y no desempacarlo. Así podemos ser nosotros. Podemos ser regalos sin desempacar para otros. Podemos ser regalos sin usar para otros, guardados. Cuando hay personas, aún servidores, que están esperando o que estamos esperando que alguien nos diga qué tengo que hacer por ti, o dime yo qué tengo que hacer, y no nos comenzamos a entender a nosotros mismos como un don, como un regalo. Por eso ahora podíamos cantar, en tu rostro puedo ver la gloria del Señor. Cada uno de nosotros es un carisma, y Pablo se entendía a sí mismo para aquellas comunidades que estaban en dificultades, que estaban en problemas, que estaban en debilidad, se entendía a sí mismo como un carisma, como una ayuda, como un don de Dios para ellos. Eso somos nosotros, servidores, para aquellos de nuestros grupos y comunidades. Somos un don, nos debemos a ellos, nos damos a ellos, no esperando quizás el no cansarnos, el estar tranquilos, nos debemos a nuestros hermanos. Nos gastamos para nuestros hermanos. Eso es volvernos carisma, don gratuito de Dios para los otros. Además, en ese marco tan amplio, Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 15 y siguientes. Romanos 5, 15 y siguientes. Romanos 5, 15. Pero el delito de Adán no puede compararse con el don que Dios nos ha dado. Pues por el delito de un solo hombre, muchos murieron. Pero por el don que Dios nos ha dado gratuitamente por medio de un solo hombre, Jesucristo, es mucho mayor y en bien de muchos. El pecado de un solo hombre no puede compararse con el don de Dios. Pues por un solo pecado vino la condenación, pero por el don de Dios los hombres son declarados libres de muchos de sus pecados. Palabra de Dios. Pablo aquí nos habla en otro sentido amplio. Don, regalo, gracia de Dios, carisma de Dios. Es la salvación ofrecida en Jesucristo para todos nosotros. La salvación de Jesús es un carisma, es un don al cual todos nosotros podemos tener acceso, al cual todos nosotros podemos llegar, al cual todos nosotros podemos venir. Ese es, dijéramos, como el mayor don de Dios, el mayor carisma de Dios. Nosotros no somos
solamente renovación carismática porque en el momento de oración cantemos en lenguas. Somos renovación carismática porque todo lo que hacemos está hecho para comunicar el don de la salvación y el don del perdón y el don de la purificación a nuestros hermanos. Todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, nuestras estructuras, nuestros medios, nuestras posesiones, si tenemos, todo está hecho para ofrecer el don de la salvación. Y ese es el don más grande que podemos ofrecer a los demás. Decirle a los que están a nuestro lado, a los que conviven con nosotros, decirles, miren, el don de Dios es la salvación. Hace como 20 días, un mes, fui a Medellín y me fui con una hermana de un grupo que tenemos de alabanza los lunes. Nos montamos en el taxi, tranquilos, conversando. Ella me decía, padre, ¿y no le va a hablar de Dios al chofer? ¿Sí? Y yo dije, ¿verdad? Yo que en todos los grupos de oración digo que hay que hablar de Dios, ¿no? Usted no va a hablar de Dios. Yo le decía, no, pero a los laicos también les toca, ¿sí? Los laicos también. Pero usted nos ha dicho que siempre hay que hablar de Dios. Y a mí me dio como una vergüenza, me dio pena. Porque lo más grande que tenemos nosotros para ofrecer, que es la salvación, nos la reservamos. Yo veía ayer a alguien imponiendo manos y unos caían descanso en el espíritu, pero yo veía que miraba para todas partes, como con ese afán de que vieran su persona. El don más grande que nosotros podemos ofrecer gratuitamente y por lo cual nadie tiene que pagar y por lo cual nadie nos tiene que dar nada a cambio es la salvación de Jesús. Y eso es lo que tenemos que ofrecer. Y ese es el mensaje primero que tenemos que dar. Y por eso la renovación carismática no es un mensaje ni de condenación, ni de tristeza, ni de mal. Es un mensaje lleno de esperanza. El don gratuito de Dios, la salvación. Para Pablo eso es un carisma de Dios, un don de Dios. Ofrecernos la salvación. No quedarnos con la salvación, sino dar la salvación. No porque nosotros la demos, sino porque nosotros la hemos experimentado. La salvación. Carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 6, versículo 23. Otra imagen grande, otra visión amplia de don, de carisma, de gracia que nos trae Pablo. Romanos 6, 23. El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. Palabra de Dios. El don de Dios es la vida eterna. Es un regalo gratuito de Dios, la vida eterna. No sabemos cómo va a ser eso. Si uno saborea un momento de oración ante el Santísimo, si uno no quisiera irse de acá, ¿cómo será la vida eterna? Ahí sí todos, yo no sé si vamos a estar de buzos verdes o rojos o azules, no sé, pero sé que vamos a tener un solo vestido, la vida eterna que Dios nos da, amén. Y esa es la conquista primera, y el don primero de Dios, y el regalo primero de Dios, la vida eterna. Y una vida eterna que vamos llegando y que vamos conquistando desde acá. Pues miren ustedes, para Pablo, la vida eterna, la salvación, son dones gratuitos de Dios. Y son los primeros dones que hemos de pedir. Yo nunca he escuchado que alguien diga en un seminario de vida en el Espíritu, Señor, dame la vida eterna. Dame la vida eterna. Estuvo Monseñor Vázquez Pinto predicando, y entonces resulta que él estaba predicando y le dijo a la gente, háganme el favor en el descanso de no venir a pedir mi oración,
porque yo no voy a orar por nadie cuando vengan a pedirme oración en los descansos, porque quedo cansado. Bueno, él estaba allí. Y dicen que una viejita como de 85 años se le acercó. Y entonces, pues le pidió oración. Bueno, Monseñor le oró porque ya la señora estaba allí. Le oró y la viejita bajó otra vez a su puesto con dificultad. Dice que Monseñor después en la enseñanza dice, ¿cómo les parece a ustedes que cuando yo estoy orando por gente ya de mucha edad, no pido sanación? Porque ya han vivido mucho. Le pido al Señor la vida eterna, ¿sí? Le pido al Señor que les dé una muerte sana, que acaben de vivir su vida bien, pero que les dé una vida eterna bien, que ya han vivido mucho, ¿sí? Me dice la señora que estaba al lado de la viejita, que la viejita se comenzó a asfixiar, ¿sí? ¿Sí? Yo me voy de aquí porque me siento mal. Claro, se tuvo que ir. Pues eso nos puede suceder a nosotros. Pedimos los carismas particulares, don de lenguas, pero ¿quién de nosotros pide vida eterna? Yo te pido la vida eterna, pero primero hay que morirse para pedir vida eterna. Primero hay que morir. Pues como que a nosotros nos gustan esas cosas pequeñas. Yo le diría, Pablo como que tiene una visión más amplia, más grande, mucho más grande que la nuestra. La salvación, la vida eterna, es un don de Dios. Pero hablando de don de Dios, hay una definición de Pablo que yo quisiera que estudiáramos, ya más particular, y está en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Yo quiero que busquen todos ese texto. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Allí hay 4 pasos de lo que es un carisma según Pablo. Primera de Corintios 12, 7. 4 elementos nos da Pablo de lo que es un carisma. Dice Pablo, Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Yo quiero que repitamos todos ese texto, todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. 4 partes sencillas de lo que es un carisma. Primero, Dios da. ¿Quién da? Dios da. Dios da. Por lo tanto, no lo damos nosotros. Venga, hermanito, yo le oro para que reciba el don de lenguas. Venga, empiece a decir bra 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 bra, bra churin churin chun fly, ¿sí? Venga. Repita conmigo. Yo se lo doy. No, yo no lo doy. Yo no lo doy. Venga, hermano, yo oro por descanso en el Espíritu, por usted. Venga, yo oro, yo le doy descanso en el Espíritu. Y yo recuerdo que una vez fueron a orar por descanso en el Espíritu por mí. Y entonces me cogían tan duro la cabeza, y el otro el cuello, y el otro que yo medio hice así. ¿Sí? Gloria a Dios, el padre John Mario cayó en el descanso. Yo sí descansé de estos que me tienen aquí aprisionados. No somos nosotros, es Dios el que da, es Dios el que da. Y Pablo es bien claro en eso, es Dios el que da. Y quiere decir eso que lo da al que quiere. Los carismas se imponen, los carismas se imponen. Nosotros lo hemos visto. Personas pidiendo el don de sanación y siempre piden el don de sanación. Dame el don de sanación, y Dios no se lo da. Y de pronto cualquier persona de un grupo de oración sencilla, padre, ¿cómo le parece que estoy orando por uno en mi casa y se sana? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Usted tiene el don de sanación. Usted no, pero yo no lo pedí. Pero es que Dios es tan bueno que siempre va un paso adelante de uno, y que Dios no necesita que uno le pida para que Él le dé. Él da, como quiere, cuando quiere, donde quiere y a quienes quiere. Él lo da. Es Dios el que da. Y es gratuitamente. Por eso los carismas son una sobreabundancia de la presencia divina, por la cual Dios hace a los hombres
colaboradores de su plan salvífico. Los carismas son una sobreabundancia de la presencia divina por la cual Dios hace a los hombres colaboradores de su plan salvífico. Es decir, nosotros únicamente nos prestamos. Nosotros únicamente como que nos disponemos y Él nos usa, no más. Pero los carismas no se imponen, no se imponen. No se imponen en el sentido de que nosotros tengo el don de sanación, yo tengo el don de sanación. Y cada que voy y oro por un hermano, ¿qué pasará, padre? Pero yo que he pedido el don de sanación, voy y oro por un hermano y se muere. Usted no tiene el don de sanación, tiene el de matación, que es diferente. Entonces no abuse. Nos puede pasar. Dios es el que lo da, es un regalo de Él. Segundo momento de San Pablo, dice, Dios da a cada uno. Dios da a cada uno diferentes dones, a uno de una clase y a otros de otra clase. El Espíritu no crea uniformidad, el Espíritu crea unidad. Eso es diferente. Dios da a cada uno. Nosotros tenemos que ser servidores que ayuden a los que están con nosotros a descubrir sus carismas. Yo creo que un servidor es el que ayuda a los demás a descubrir sus carismas, no es el que monopoliza los carismas. Usted no puede profetizar porque yo soy el profeta de este grupo. Usted no puede hablar en lenguas porque ese carisma solo lo tengo yo. Usted lo que tiene es una quebradura, un problema en la lengua. Usted tiene que ir donde un otorrino, ¿sí? Pero yo sí. Pues yo creo que el Espíritu da a cada uno una prueba del Espíritu. Dice Pablo ahí, a cada uno. ¿Qué será lo que nos pasa? Que yo quiero tener el carisma de fulanito. Que yo quiero tener el carisma de tal. Ay, Señor, ¿por qué no me das la manera de orar de tal? ¿Por qué no me enseñas a predicar como tal? Ustedes se imaginan que cada uno de nosotros tuviéramos todos los mismos dones. Unos tienen un carisma, otros tienen otro carisma. Un servidor, repito, es aquel que debe ayudar a sus hermanos a descubrir qué carisma tienen. Eso es un servidor. El que ayuda a sus hermanos a descubrir qué carisma tienen. El Espíritu Santo no es alguien que va, pidamos Espíritu Santo, y pasa por aquí, pero a unos les da y a otros no les da. El Espíritu Santo no es como nosotros, voluntarios. No, hoy amanecí mal genio. No, a usted no le voy a dar ese hoy. Mañana. A cada uno da el Espíritu Santo su carisma. Y cada uno de nosotros debe ponerse al servicio de la iglesia con su carisma. Y estoy seguro que mucha gente se nos van de los grupos y aún de la iglesia, porque nosotros no les dejamos usar su carisma. Porque nosotros los monopolizamos. Hacemos de nuestro grupo de oración un pequeño feudo, como los señores feudales de la Edad Media. Dios da a cada uno una prueba, una manifestación del Espíritu. Un carisma es una manifestación, una prueba visible del Espíritu de Dios. No quiere decir eso que quien no tenga un carisma que se note más o menos, porque hay carismas que pueden notarse más que otros, no porque sean extraordinarios o no extraordinarios, porque todo lo de Dios es extraordinario. Todo lo de Dios es extraordinario porque se sale de nuestro conocimiento común. Todo lo de Dios es extraordinario. Lo que quiero decir es que a través de los carismas el Espíritu Santo se hace visible. El Espíritu Santo lo que hace es reflejar la gloria de Jesús en nosotros. El Espíritu Santo refleja en nosotros la gloria de Dios. El Espíritu Santo refleja en nosotros el poder de Dios, la fuerza de Dios. Pues los carismas deben reflejar la gloria de Dios en nosotros. Los carismas reflejan esa gloria de Dios, esa fuerza de Dios, ese poder de Dios.
reflejan la gloria de Dios. Sin embargo, el que los carismas reflejen la gloria de Dios no nos pueden hacer olvidar el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz. A veces nosotros somos carismáticos, somos pascuales, pero la Pascua es vivir la cruz. Pero la Pascua es pasar por el camino de la cruz. Y cuando uno está reflejando la gloria de Dios a través de un carisma, tiene que pasar por el camino de la cruz. ¿Qué quiere decir eso? Tiene que pasar por la negación de sí mismo para poder ejercer ese carisma. Tiene que pasar por no tener tiempo, por agotarse, por cansarse. Tiene que pasar por estar haciendo un continuo ejercicio de autonegación. Esto no es mío, esto es de Dios, cuidado. Esto no es mío, esto no es algo que yo conseguí, esto es un regalo de Dios. Los carismas deben pasar por el camino de la cruz, de la negación, es decir, de reconocer que Dios se manifiesta aún aunque nosotros cometamos mal, y que Dios está actuando por dentro, que Dios está manifestando su poder, aunque nosotros lo queramos tapar. Porque lo que Dios ha iniciado en nosotros, no lo termina. Lo dice Pablo en Efesios. El Dios que ha comenzado la obra buena en ustedes, la llevará a feliz término. Dios no deja las cosas empezar. El Dios que ha comenzado algo en ustedes, lo llevará hasta las últimas consecuencias. Eso es pasar por el camino de la cruz. Es aquello de Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo el que dispongo de mí, es Él disponiendo de mí. Es aquello que le decía el Señor a Pedro, cuando tú eras joven te ceñías, ibas a donde querías. Pero cuando estés después consagrado a mí, otros te llevarán. Es decir, ya no te pertenecerás. Ya tú no serás dueño de ti mismo. Otro será el dueño de ti. Pues ejercer un carisma es sentir que esa prueba visible del Espíritu me conduce por el camino de la cruz. Me lleva por el camino de la cruz, de la negación. Me lleva por el camino del martirio. Y martirio no es sufrimiento. Martirio es dar testimonio. Eso es la palabra martirio. Un mártir no es el que sufre. Un mártir es el que da testimonio. Y tiene que dar su vida para decir, miren que lo que estoy diciendo no es mentira, no es paja. Miren que lo que estoy diciendo es verdad y soy capaz de dar mi vida por esto, por él. Pues el que ejerce un carisma, el que tiene esa prueba visible del Espíritu, el que tiene esa presencia visible de Dios en él, tiene que pasar por ese camino de negación y por ese camino de martirio. Es decir, de constante conversión, de constante negación, de constante olvido de sí mismo, ser capaces de desaparecer en el ejercicio de los carismas. Ejerzo un carisma ahora, un ministerio, pero cuando lleguen otros que ejercen otro que yo no tengo, me hago a un lado, porque va a reflejarse la gloria de Dios. Y yo tengo que desaparecer. Y yo no tengo que estar ahí presente. Quizás ese es el papel de nosotros como servidores. Por eso esos carismas se pueden profundizar, se pueden madurar y hasta se pueden agotar. Porque los carismas están circunscritos a una época, a unas circunstancias, a un momento histórico. Y pueden cambiar, pueden evolucionar. Yo siento que la manera de orar de nosotros hoy es diferente de la de hace un año. Y si fuera igual, no hubiéramos crecido. Si fuera igual nuestra manera de orar de hace un año, estaríamos estancados, estaríamos quietos. Y cuando se recibe un carisma, ese carisma va evolucionando, porque yo evoluciono delante de Dios y porque Dios evoluciona en mí.
porque Dios todos los días en mí es diferente, no porque Él se cambie. Recordemos a Santa Teresa, Dios no se cambia, Dios no se muda, pero sí porque ese Dios hace aflorar en mí siempre cosas nuevas, siempre cosas distintas. Además, dice Pablo lo cuarto, ese carisma es para provecho de todos. Ese carisma es para provecho de todos. Ningún carisma, creo yo, es para provecho personal. Creo que ni el don de lenguas es para provecho personal. Si yo crezco en oración, tú creces porque tú eres mi amigo y mi hermano y estamos juntos en esta lucha. Quitemos esa mentalidad individualista de nuestra fe, esa mentalidad capitalista de nuestra experiencia cristiana. Todo carisma es para provecho común. Todo carisma. La manera de sentir de que un carisma es o no de Dios es que sirva a la edificación del pueblo de Dios, que sirva a la edificación de la comunidad y que construya la caridad, que construya la caridad, que lleve a la caridad, que mueva la caridad, que esté hecho en medio de la caridad, de la fraternidad. ¿Sí? Yo tengo el don de lenguas, pero ¿qué va? Yo a este ni lo puedo ver ni en pintura. ¿Sí? Yo tengo el don de profecía, pero yo no profetizo en tal parte sino en tal otra. Yo poseo el carisma, yo no. ¿Estoy edificando la comunidad? Quizás no. Nos estamos volviendo dueños de los carismas. Y nosotros no somos dueños de los carismas. Son regalos que Dios nos da para otros, para provecho de todos, dice Pablo, para provecho de todos. No es para provecho de los que me gustan, de los que me caen bien, de los que comparten las mismas cosas mías, de los que piensan igual o parecido a como yo pienso. No, para provecho de todos, para servicio de todos, para edificación de todos. Esta edificación de todos se hace porque a través de los carismas yo me vuelvo templo del Espíritu Santo. Me vuelvo templo del Espíritu Santo a través de esos carismas. Porque yo me voy volviendo templo del Espíritu. Por eso los carismas me tienen que llevar y tienen que desembocar en la vivencia de los frutos del Espíritu. Tienen que desembocar, tienen que llegar a los frutos del Espíritu. Templanza, mansedumbre, dominio de sí mismo, todos los que están en Gálatas capítulo 5. Los carismas tienen que llevar a mostrar los frutos del Espíritu. Así construimos, edificamos, así hacemos de cada uno de nosotros piedras vivas, como dice Pedro. Somos piedras vivas, no piedras muertas. No somos piedras muertas, somos piedras vivas, que construyen un edificio, que lo edifican. Pues nosotros, a través de los carismas, que se vuelven provecho para todos, podemos hacerlo, porque nos vamos volviendo templos del Espíritu. Y se refleja en nosotros el hombre maduro, la mujer madura. Lo que quiero decir es que el carisma en nosotros tiene que ir unido a una integridad de vida, a una totalidad de vida. Uno no puede llevar una vida doble cuando ejerce un carisma. Inmediatamente uno nota que pierde fuerza. Uno no puede llevar una vida doble. Llegar al hombre maduro, aquello que nos dice Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 a 13. Efesios 4, 11. Leamos desde el 11. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el mensaje de salvación
y a otros ser pastores y maestros. Es decir, no dice a todos los hizo maestros, a todos profetas, a todos maestros. Pero dice, versículo 12, es lo que me interesa ahora. Así preparó a los suyos para un trabajo de servicio para hacer crecer el cuerpo de Cristo. Esto es lo que me interesa. Versículo 13. Hasta que podamos, hasta que todos lleguemos a estar unidos en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios. De ese modo alcanzaremos la madurez y el desarrollo que corresponden a la estatura perfecta de Cristo. Esos carismas nos tienen que llevar a tener en nosotros, a conseguir en nosotros la estatura perfecta de Cristo. Yo no sé cuál será la estatura perfecta de Cristo y yo creo que yo soy el menos indicado para decirlo. Pero creo que esos carismas se nos han dado para alcanzar la madurez espiritual. Y para que, como dice Pablo, un hombre espiritual y maduro es un hombre y una mujer que tiene la mente de Dios, la mente de Cristo, que posee la mente de Cristo. Dice Pablo en su carta a los Corintios, capítulo 2. Nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, pensamos como Cristo, obramos como Cristo, actuamos como Cristo. A eso nos tiene que llevar esa presencia carismática del Espíritu de Dios en nosotros. Dios da a cada uno una prueba visible del Espíritu para provecho de todos. Y cuando decimos provecho de todos, estamos hablando de que esos carismas tienen una finalidad misionera y también una finalidad de construcción al interior de la comunidad. Construcción de la comunidad, lo que ya hemos dicho, crecimiento de la comunidad. Pero es una finalidad misionera. No porque otros viéndonos orar en lenguas crean en Jesús. Quizás eso a veces nos lleva a creer en Jesús. Ante todo, porque cuando nosotros estamos ejerciendo un carisma, sobre todo los que son para la evangelización, para la misión, estamos haciendo que el reino crezca, que el reino llegue a todos, que el reino se llegue a expandir por todos los lugares, que el reino llegue a crecer. Pues esos carismas, yo vuelvo a insistir, no son para nosotros, son para la comunidad y tienen una finalidad misionera de que cada uno de nosotros salga más de sí mismo, que cada uno de nosotros salga cada vez más de sí mismo, que cada uno de nosotros se vuelque más sobre los demás, sobre los otros. Y esos carismas, que de alguna manera tienen que ejercerse con control. Pablo lo dice muy bien, que el que ejerce un carisma, lo ejerza bajo su propio dominio. No es que el carisma lo posea a uno. Hace poco vino una señora a hablar conmigo y me dijo, Padre Mario, ¿cómo le parece que chiri? ¿Qué le pasa? No, es que el don de lenguas me posee. Y entonces, y volvía y me hablaba, Padre, yo quiero saludarlo a usted, chiri. ¿Y cómo habla uno así? No es algo que me posea y que venga a mí y que yo no pueda controlar. No es el don de sanación, las manos se me van como un imán y yo empiezo a orar por todos y entonces los demás vienen hacia mis manos. No, ejercemos un control. ¿Saben cómo un amigo mío controló a esa señora? Ella vino y le dijo, mire tata, chiri, y él le dijo, sí, chiri, la señora fue, sí. Ya, quedó tranquila, curada, quedó sanada. Yo no sé qué entendió ella, pero se fue feliz. Pues los carismas en nosotros tienen que tener en nosotros un dominio nosotros sobre ese fenómeno, no es ser poseídos. Esto lo digo porque a veces algunas personas como que creen que dejarse mover por el Espíritu de Dios y poseer un carisma es
es perder el control de sí mismo. Yo no lo creo así. No es perder el control de sí mismo. Es como cuando uno está orando por liberación y nos damos cuenta que cada que lo ejercemos, gritando más que aquel que necesita liberación, es él el que nos está dominando a nosotros. Mientras más uno grita, más ese lo domina a uno. Pero la autoridad no es gritar. La autoridad es tener palabra de Dios. No es ponerse a gritar. Uno a veces escucha unas liberaciones que uno le provoca salir corriendo y es el que más grite. Dios no se pone en competencia con el mal. Dios no se pone en competencia con el mal. Dios domina el mal y Dios doblega el mal. Así que yo no tengo ni por qué tener miedo ni doblegarme. Dios lo domina y punto. Y se acabó. Pues esa experiencia carismática en nosotros, con finalidad misionera y conteniendo es decir, la voluntad nuestra no es que quede al vaivén del Espíritu. La voluntad nuestra nunca Dios nos la quita. La voluntad nuestra nunca Dios, y nuestra libertad nunca Dios la manipula. Nosotros no nos volvemos en títeres de Dios, ni para el ejercicio de un carisma, porque Dios es maduro.